Comida gratis, espacios recreativos, un estipendio anual de $2.000 para viajes e incluso cobertura para cirugías de afirmación de género para sus empleados. Estos eran algunos de los generosos beneficios que compañías tecnológicas como Google, Netflix, Airbnb y Pandora solían ofrecer. Pero todo indica que eso ya quedó atrás. Google, Amazon y Snap están entre las empresas que siguen reduciendo personal. Desde eBay hasta Google, y ahora SAP, enero ha sido especialmente duro para miles de trabajadores del sector tecnológico. Solo esta semana, cerca de una docena de grandes empresas anunciaron recortes de personal. Los despidos en el sector tecnológico no se detienen, y el más reciente fue Google, que eliminó cientos de puestos. Se espera que 18.000 empleados sean despedidos, casi el doble de lo que Amazon tenía previsto. Otras compañías que han anunciado despidos en lo que va del año incluyen BlackRock, Universal Music Group, Duolingo y la plataforma de mensajería Discord. En total, en 2024 ya se han despedido unos 75.000 trabajadores tecnológicos, y la cifra sigue en aumento. Entonces, ¿por qué trabajar en una gran empresa tecnológica ya no es el empleo soñado? En las últimas décadas, la industria tecnológica ha sido sinónimo de innovación, crecimiento acelerado y beneficios extraordinarios para sus empleados. Estas compañías no solo revolucionaron sus sectores, sino que también cambiaron las expectativas laborales de todo un país. La semana pasada informamos que la revista Fortune volvió a nombrar a Google como la mejor empresa para trabajar en Estados Unidos. Cada año, alrededor de 2,5 millones de personas envían su currículum al gigante tecnológico. El número 1 es Google. Y ya han sido número 1 anteriormente. Fueron número 1 el año pasado. Siguen haciendo de Google un gran lugar para trabajar. Esta era, a menudo llamada la edad dorada de la tecnología, marcó un periodo de optimismo y expansión sin precedentes. Sin embargo, los recientes cambios en la economía global y en la propia naturaleza de la industria han hecho que trabajar para un gigante tecnológico ya no sea lo que solía ser. No hay duda de que la inteligencia artificial transformará el lugar de trabajo. La inteligencia artificial podría reemplazar millones de empleos. Se estima que la IA podría sustituir 300 millones de empleos a tiempo completo. Tras la crisis financiera de 2008, la Reserva Federal de los Estados Unidos redujo las tasas de interés a niveles cercanos a cero, manteniéndolas así durante años. Este entorno de bajo costo de capital permitió tanto a las startups tecnológicas como a los gigantes establecidos expandirse rápidamente. Netflix, por ejemplo, vio cómo el valor de sus acciones aumentaba más del 4.000% durante esta década. Fue en este mismo día, en aquel entonces, cuando la compañía registró la mayor ganancia del primer trimestre en sus breves 8 años de historia. Durante 25 años, una empresa cambió para siempre el panorama del cine y la televisión, con ingresos y base de suscriptores creciendo a un impresionante promedio de más del 30% anual. Hoy en día, cuenta con alrededor de 270 millones de suscriptores pagos y genera más de $30.000 millones en ingresos anuales. La adopción masiva de smartphones y redes sociales, junto con el fácil acceso al capital de riesgo, creó un terreno fértil para la innovación y el crecimiento. El índice tecnológico Nasdaq reflejó esta expansión con un aumento aproximado del 347% entre 2010 y 2019. Sin embargo, las empresas no fueron las únicas beneficiarias. Trabajar en una de estas compañías tecnológicas se convirtió en una forma de hacerse rico. Los empleados a menudo recibían una parte significativa de su compensación en opciones sobre acciones. A medida que subían las acciones tecnológicas, los trabajadores se enriquecían cada vez más. En 2020, los 350 CEO más importantes de E.U. ganaron, en promedio, más de $24 millones. Rear Said elaboró una lista de las 15 empresas que más pagan en Estados Unidos, pero las compañías tecnológicas dominaron la lista con 9 de los 15 primeros lugares, incluyendo a Netflix en el segundo puesto y a Google en el 13. Sin embargo, el comienzo de la pandemia de COVID-19 marcó un punto de inflexión para la industria. Al principio, muchas empresas tecnológicas se beneficiaron de un aumento de aproximadamente el 125% en la demanda de servicios digitales y software, ya que las personas permanecían en casa y el trabajo remoto alcanzaba su punto máximo. Más de 44 millones de estadounidenses han solicitado el seguro de desempleo desde mediados de marzo, cuando la pandemia obligó a muchos a quedarse en casa. Pero a pesar de la continua agitación económica y el aumento de empresas que cierran, las 5 principales empresas tecnológicas del país siguen creciendo e invirtiendo en el futuro. Sin embargo, el impacto prolongado de la pandemia, junto con el aumento de las tasas de interés en 2022, comenzó a socavar la estabilidad de este sector. Los despidos se convirtieron en una estrategia común para mantener la rentabilidad frente a la demanda fluctuante y los crecientes costos operativos. Gigantes como Google, Microsoft y startups fintech como Block y PayPal implementaron recortes significativos en su fuerza laboral, alrededor del 35%. De hecho, cada vez más empresas han adoptado la eficiencia como un mantra común en las recientes llamadas de ganancias.
Por ejemplo, un memo enviado por Elon Musk al personal de X detalló que la compañía reduciría más del 10% de su fuerza laboral global. Miles de empleados de Twitter están siendo despedidos mientras Elon Musk reestructura la empresa. Ha comenzado un nuevo capítulo en Twitter, y para la mitad de las personas que trabajan allí, no serán parte de él. Es una masacre en Twitter. Casi 4.000 despedidos de un solo golpe. La mitad de la fuerza laboral global. Apple fue la primera gran empresa en comenzar despidos debido al cierre de su proyecto de autos autónomos, despidiendo a unos 600 trabajadores especializados. A esto le siguieron empresas como Amazon, que está recortando alrededor del 5% de los puestos en su división de computación en la nube. Aunque los despidos masivos en tecnología siguen acaparando los titulares, según el gobierno, el mercado laboral sigue siendo fuerte, con una tasa de desempleo que ha caído al 3.8%. Según la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos, la economía de Estados Unidos sumó 303.000 empleos en marzo, superando ampliamente la estimación de Dow Jones de un aumento de 200.000. La economía estadounidense siguió lo suficientemente fuerte el mes pasado como para crear 263.000 nuevos empleos. La tasa de desempleo cayó al 3.5%, pero eso fue después de la contracción laboral. Reportero. A pesar de que el desempleo sigue siendo históricamente bajo, según un nuevo estudio de MarketWatch, los estadounidenses están preocupados por la seguridad de sus empleos. El 70% de los empleados se están preparando de alguna manera para los despidos. Un popular sitio gratuito de ofertas de trabajo para estudiantes universitarios y graduados mostró que las solicitudes de empleo de estudiantes de tecnología enviadas a empresas de Internet y software cayeron más del 30% entre noviembre de 2021 y septiembre de 2023, mientras que la proporción de solicitudes enviadas a empleos gubernamentales creció un 112%. Los despidos continuos y la incertidumbre económica han alterado la percepción de la industria tecnológica como un campo de oportunidades seguras y crecimiento constante. Con un 25% de los estadounidenses diciendo que el sector tecnológico ya no es estable, el futuro del trabajo en las empresas tecnológicas ahora se percibe como una industria susceptible a los mismos desafíos que cualquier otro sector. Durante mucho tiempo, estas empresas tecnológicas se sentían casi como el lugar más seguro para trabajar. Sabes, los empleados eran bien cuidados, bien compensados, con excelentes beneficios, y de repente eso ha cambiado por completo. Aunque la imagen de trabajar en una empresa tecnológica sigue siendo un factor a considerar. Los despidos recientes y la volatilidad del mercado han llevado a muchos a reconsiderar sus opciones profesionales, buscando estabilidad en sectores como el gobierno o en industrias menos susceptibles a las fluctuaciones económicas rápidas. A medida que avanzamos, la industria tecnológica enfrenta un periodo de introspección y recalibración. Aunque los días de generosos beneficios hayan disminuido, el sector sigue ofreciendo un prometedor crecimiento para aquellos dispuestos a navegar sus desafíos. Con una tasa de crecimiento anual compuesta del 5%, el sector tecnológico sigue siendo una oportunidad laboral atractiva para los estadounidenses. Si habláramos con cualquier estudiante universitario hoy, le encantaría trabajar en Google. La tecnología sigue siendo un campo de vital importancia, central para la innovación y el progreso en casi todos los aspectos de la vida moderna. El desafío para las grandes empresas tecnológicas no es simplemente volver a los días de rápido crecimiento, sino mantener su relevancia y atractivo en un mundo que cada vez valora más la sostenibilidad, la ética y la estabilidad. OpenAI, Inflection, Edept y Character AI son solo algunas de las startups tecnológicas que los gigantes han absorbido en 2024. Microsoft ha absorbido Inflection, y se están llevando a cabo grandes cambios organizativos en Microsoft relacionados con la inteligencia artificial. Microsoft aumentará su inversión en OpenAI, creador de ChatGPT, mientras que Amazon ha adquirido Edept, y la mayor parte de la empresa ahora pasará a formar parte de Amazon. El problema es que ninguna de estas startups ha sido comprada de manera completa. Sin embargo, los gigantes tecnológicos están utilizando su tecnología, recursos e incluso a sus trabajadores para obtener enormes ganancias. 3 de las compañías tecnológicas más grandes están absorbiendo 3 de las startups más grandes del mundo de la IA sin adquirirlas realmente. Entonces, ¿cómo están usando los gigantes tecnológicos a los trabajadores para monopolizar la IA? ¿Y cómo afecta esto al mercado laboral? Desde el auge de la inteligencia artificial en 2023, las startups más prometedoras están siendo absorbidas por los gigantes tecnológicos. Sin embargo, hay un problema. Estas startups no fueron adquiridas formalmente, sino que fueron pseudo-adquiridas. Por ejemplo, Microsoft pagó $650 millones para acceder al talento de Inflection. Amazon desembolsó $330 millones por la tecnología de Edept, y Google logró integrar a los fundadores de Character AI sin necesidad de una adquisición. El resultado es que las megacorporaciones están monopolizando la IA mientras los reguladores luchan por mantenerse al día. Las preocupaciones regulatorias se están intensificando para los gigantes tecnológicos. El 5 de agosto, un tribunal federal de E.U. falló que Google tiene un monopolio ilegal.
La IA está controlada por una, dos o tres corporaciones que básicamente son gobiernos por sí mismas. Character AI es una startup de IA generativa que ha crecido rápidamente desde su fundación. Character AI lanzó su software en septiembre pasado y tuvo más de 73 millones de visitas el mes pasado, lo que representa un aumento del 61% respecto a marzo. En septiembre del año pasado, lanzó su software. Para el mes pasado, había acumulado más de 173 millones de visitas, lo que representa un aumento del 61% desde marzo. A pesar de su base de usuarios leales y una valoración de $1.000 millones, la empresa luchó por generar ingresos suficientes, lo que la llevó a buscar alternativas. Este patrón se ha observado en varias startups de IA, donde el enfoque inicial está en el crecimiento de usuarios antes de monetizar el producto. En lugar de adquirir la startup, Google optó por un acuerdo que le permitió acceder al talento clave de Character AI, como su cofundador, Noam Sassir, uno de los pioneros de la IA generativa. El CEO de Google Cloud anunció una asociación con Character AI para ayudar a hacer que sus chatbots sean aún más sofisticados y precisos. Sassir, junto con una quinta parte del personal de Character AI, regresó a Google, y la tecnología de la startup fue licenciada sin necesidad de una adquisición formal. Este tipo de acuerdo no solo permite a Google beneficiarse de la innovación de Character AI, sino que también evita el escrutinio regulatorio que podría acompañar una adquisición completa. Otro ejemplo de estas pseudo-adquisiciones es el acuerdo entre Amazon y Edapt AI. Edapt es una startup valorada en más de $1.000 millones que desarrolló tecnologías avanzadas de IA. En junio, Amazon y Edapt AI llegaron a un acuerdo. Se informó que Amazon pagó al menos $330 millones para licenciar la tecnología de Edapt, con un bono de retención de $100 millones para los empleados que se unieron a Amazon. Este acuerdo no solo permitió a Amazon acceder a la tecnología de Edapt, sino también a sus valiosos empleados, particularmente a los investigadores de IA. Un factor clave que hace que este tipo de acuerdo sea atractivo para las startups es el alto costo de los recursos tecnológicos necesarios para desarrollar modelos de IA generativa. Las unidades de procesamiento gráfico, GPU, y la computación en la nube son esenciales, pero costosas. Aquí es donde Amazon, con su plataforma de servicios en la nube, juega un papel crucial al proporcionar acceso a la infraestructura que estas startups necesitan para seguir desarrollando su tecnología. El acuerdo entre Microsoft e Inflection es otro ejemplo de cómo las grandes empresas tecnológicas están utilizando este enfoque para obtener una ventaja competitiva. Inflection AI ha cerrado su negocio principal y su liderazgo. Microsoft contrató a los dos principales fundadores de una startup llamada Inflection AI, en la que ya había invertido previamente. Inflection, cofundada por Mustafa Soleiman en 2022, desarrolló un chatbot similar a ChatGPT. Microsoft firmó un acuerdo de $650 millones que no implicó una adquisición directa, pero sí permitió a la compañía acceder a los modelos de inteligencia artificial de Inflection y contratar a la mayoría de su personal clave. Lo interesante de estos acuerdos es que brindan una salida para las startups que enfrentan dificultades para generar ingresos, mientras permiten a las megacorporaciones evitar la supervisión regulatoria asociada con las adquisiciones tradicionales. OpenAI, la compañía que creó ChatGPT, también se vio afectada por estos pseudoacuerdos. Microsoft compró tanto como pudo del brazo con fines de lucro de OpenAI sin tomar realmente la propiedad. Y probablemente a OpenAI le gustó esa estructura porque les permitió mantener el control, pero también funcionó muy bien para Microsoft. ¿Por qué? Porque hay mucho menos control regulatorio sobre las inversiones minoritarias que sobre las adquisiciones. Si Microsoft hubiera querido comprar OpenAI, los reguladores de todo el mundo podrían haber intervenido. Sin embargo, también surgieron preguntas sobre el impacto en la competencia. Estas transacciones permiten a las grandes corporaciones capturar el talento necesario en la carrera armamentista de la IA sin enfrentar el mismo nivel de supervisión que una fusión o adquisición completa. Los capitalistas de riesgo o VCS que inicialmente financiaron startups como Character AI, Edapt e Inflection, también se ven afectados por estos acuerdos. Aunque muchos de ellos reciben compensaciones a través de acuerdos de licencias, los rendimientos que obtienen están muy por debajo de sus expectativas originales. Los VCS usualmente esperan retornos de 5 a 10 veces su inversión. Pero en estos casos, es poco probable que los acuerdos de licencias ofrezcan esos rendimientos. Uno de los aspectos menos discutidos de estos acuerdos es su impacto en los empleados de las startups que no forman parte del trato. En el caso de Edapt, por ejemplo, Amazon solo contrató a los investigadores de IA, mientras que los equipos de producto, ventas y otras áreas no tuvieron la misma suerte. Esto crea desigualdad entre los empleados, donde algunos son absorbidos por las grandes corporaciones y reciben beneficios, mientras que otros se quedan luchando por reconstruir un nuevo negocio sin su mejor talento. Las grandes tecnológicas pueden estar esquivando la supervisión regulatoria por ahora, pero los reguladores no son completamente ajenos a estas maniobras. La FTC, Comisión Federal de Comercio, ha emitido una citación a Microsoft para obtener más información sobre esos acuerdos. El Departamento de Justicia y la Comisión Federal de Comercio se encuentran ahora en las etapas finales de un acuerdo para dividir las investigaciones antimonopolio sobre Nvidia, Microsoft y OpenAI,
varios de los jugadores más dominantes en el emergente espacio de la IA. La FTC ya ha comenzado a investigar el acuerdo entre Microsoft e Inflection, y también ha iniciado una investigación informal sobre el trato entre Amazon y Adept. Además, el Congreso de Estados Unidos ha tomado nota de estos movimientos, con 3 senadores pidiendo una investigación más profunda. El principal desafío para los reguladores es determinar si estos acuerdos son anticompetitivos. Aunque estos no son adquisiciones completas, el impacto de estas asociaciones en el mercado puede ser significativo. La principal preocupación es que estas grandes corporaciones están acumulando tanto poder y talento que podrían limitar la competencia e innovación en el espacio de la IA. La secretaria Yeon está advirtiendo sobre lo que ella llama riesgos significativos asociados con el uso de IA por parte de las empresas financieras. Ellen estuvo hablando con bastante detalle, por primera vez, sobre lo que considera vulnerabilidades derivadas del uso de IA en las finanzas. El auge de las pseudo-adquisiciones refleja una nueva estrategia utilizada por las megacorporaciones para evitar el escrutinio regulatorio, mientras acceden a talento y tecnología de vanguardia. Los casos de Google, Amazon y Microsoft con startups como Character AI, Adept e Inflection demuestran cómo estas grandes compañías están utilizando acuerdos estratégicos para consolidar su posición en la carrera armamentista de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial consume cantidades exorbitantes de energía. A medida que la IA crece, también lo hace la huella de carbono de las empresas de IA. El auge de la IA está ejerciendo una gran presión sobre la red eléctrica de Estados Unidos. Estamos construyendo una infraestructura enorme para la inteligencia artificial que es extremadamente intensiva en energía y agua. Se estima que en los próximos años, la IA podría representar hasta el 1% del consumo global de energía. Estas industrias son enormes consumidoras de energía, y el actual auge de la inteligencia artificial podría generar un aumento del 40% en la demanda de electricidad. Desde asistentes virtuales hasta sistemas de recomendación, la IA se está integrando en todos los aspectos de nuestras vidas. La IA está en todas partes, en las búsquedas de Google, en Facebook, en las recomendaciones de YouTube, en TikTok. En la última década, nos hemos rodeado de sistemas de IA que perciben nuestro mundo, apoyan nuestras decisiones y que imitan nuestra capacidad de crear. Esto ha obligado a las grandes empresas tecnológicas a buscar fuentes de energía más eficientes, aunque no necesariamente amigables con el medio ambiente. Entonces, ¿cómo están las empresas tecnológicas recurriendo a la energía nuclear y cómo impacta esto en el consumo global de energía? En la última década, el mundo ha sido testigo de una transformación tecnológica sin precedentes impulsada por la inteligencia artificial. Esta revolución ha abierto un mundo de posibilidades, pero el crecimiento exponencial de la IA también presenta un desafío crítico: su demanda de energía. Cada vez que se realiza una consulta a un modelo de IA como ChatGPT, consume significativamente más recursos energéticos que realizar una búsqueda en Google o en cualquier otro navegador común. La revolución de la IA está remodelando nuestro mundo a una velocidad vertiginosa. Las posibilidades parecen infinitas, pero en realidad están limitadas por una cosa muy importante: la electricidad. Una consulta en ChatGPT consume casi 10 veces la energía de una búsqueda típica en Google, y tanta energía como mantener encendida una bombilla LED de 5 vatios durante una hora. Según un estudio reciente, el uso de IA podría llevar a niveles de consumo energético comparables a los de países enteros como Argentina. Según la Agencia Internacional de la Energía, se espera que el consumo de electricidad en los centros de datos se duplique para 2026, alcanzando niveles similares a los de Japón, el cuarto país más grande en consumo energético del mundo. Este aumento representa un desafío no solo para las empresas, sino también para las infraestructuras energéticas a nivel mundial. Las principales empresas tecnológicas como Google, Microsoft y Amazon han comenzado a tomar medidas para asegurar su acceso a la energía necesaria. Desesperadas por energía, las compañías de IA están mirando hacia la opción nuclear. Este miércoles, Amazon anunció que invertiría $500 millones en energía nuclear. Han revelado planes para comprar electricidad de plantas nucleares. En respuesta a esta creciente demanda, muchas empresas están volteando su atención hacia la energía nuclear como una solución viable para enfrentar los desafíos del consumo energético asociado a la IA. En marzo, Google adquirió un centro de datos nuclear en Pensilvania, y Microsoft firmó un acuerdo para reactivar la planta nuclear de 3 Mile Island, el sitio del peor accidente nuclear en la historia de Estados Unidos. Este incidente ocurrió cuando el sistema de refrigeración secundario falló en el reactor número 2, alrededor de las 4 de la mañana, desencadenando lo que fue considerado uno de los peores accidentes nucleares hasta la fecha. El reactor se apagó, pero el calor y la presión se acumularon, lo que provocó la fuga de vapor radiactivo hacia el edificio que albergaba el reactor y, eventualmente, al aire. Además, Google tiene planes de construir 7 pequeños reactores nucleares, que se espera estén operativos para 2035. Esta tendencia indica un cambio significativo en la percepción pública respecto a la energía nuclear, que ha sido temida y controvertida desde los desastres de Chernóbil y Fukushima. Una encuesta reciente mostró que el apoyo a la energía nuclear está en su nivel más alto en más de una década, especialmente entre los millennials y la generación Z, quienes parecen ser más abiertos a esta fuente de energía.
Esto se debe en parte a una menor asociación con el riesgo de accidentes nucleares. A medida que aumentan las preocupaciones sobre el cambio climático, la energía nuclear se presenta como una opción viable capaz de generar electricidad sin emisiones perjudiciales. A pesar de su potencial, la energía nuclear no está exenta de desafíos. La construcción de plantas nucleares es costosa y puede enfrentar retrasos significativos. Nuevas tecnologías, como los pequeños reactores modulares, aún requieren la aprobación regulatoria. Sin embargo, figuras prominentes en el sector tecnológico, como Bill Gates y Sam Altman, están invirtiendo en iniciativas nucleares, lo que sugiere un renovado interés de la industria en la energía nuclear como una solución a largo plazo. Creo que vamos a lograr que la fusión nuclear funcione en los próximos años, y lo más importante, no solo como una demostración científica, sino como una energía increíblemente barata y a escala global. Además, combinar la energía nuclear con otras fuentes renovables como la solar y la eólica puede ofrecer un enfoque más equilibrado. La administración de Biden ha adoptado un enfoque proactivo hacia la energía limpia, incluyendo la energía nuclear como parte de su estrategia para combatir el cambio climático y reducir las emisiones de carbono, promoviendo una cartera tecnológica diversa que integra la energía nuclear junto con fuentes renovables como la solar y la eólica. La administración tiene como objetivo asegurar un suministro de energía estable y sostenible. La energía nuclear, con su capacidad para producir grandes cantidades de electricidad sin emitir gases de efecto invernadero, se considera un componente crucial para lograr los ambiciosos objetivos climáticos de la administración. Los casi 100 reactores nucleares en los Estados Unidos serán absolutamente esenciales para que el país cumpla con los objetivos que el presidente Joe Biden ha establecido para las emisiones de gases de efecto invernadero. La energía nuclear, la mayor fuente de energía limpia, emplea a más de 60.000 trabajadores, incluidos muchos de ustedes. La clave para lograr el objetivo de una red eléctrica 100% limpia para 2035 depende en gran medida de ello. La creciente demanda de tecnología de IA probablemente pondrá a prueba las redes eléctricas a medida que las empresas empujen los límites de la innovación. Lograr un equilibrio entre las necesidades energéticas del sector tecnológico y los objetivos de sostenibilidad presenta un desafío clave. A medida que los modelos de IA se vuelven más avanzados, consumirán más energía, lo que agravará la presión sobre infraestructuras ya sobrecargadas. El auge de la IA, combinado con la urgencia de cumplir con los objetivos climáticos, subraya la necesidad de soluciones energéticas eficientes y renovables, lo que hace esencial explorar alternativas como la energía nuclear junto con las fuentes tradicionales de energía renovable. El aumento en las ventas de vehículos eléctricos, impulsado por el aumento de los precios de la gasolina y una creciente conciencia ambiental, contribuirá significativamente al aumento de la demanda de energía. Las proyecciones indican que la combinación de la adopción generalizada de la IA, la expansión de los vehículos eléctricos y el creciente consumo de energía debido a la minería de criptomonedas podría poner una presión considerable sobre las redes eléctricas actuales. Con más del 5% de los autos vendidos en América siendo eléctricos, la transición hacia los vehículos eléctricos está acelerando. A medida que estas tecnologías continúan evolucionando, la presión sobre los sistemas energéticos solo se intensificará, lo que hace que la transición a fuentes de energía más sostenibles sea aún más urgente. Las empresas tecnológicas están buscando cada vez más asegurar su suministro de energía, mientras se posicionan como posibles proveedoras de energía para otras. Este cambio está creando un mercado secundario para la energía nuclear, donde las grandes empresas tecnológicas no solo consumirían energía, sino que también ayudarían a distribuirla. A medida que la IA sigue avanzando, surgen nuevas innovaciones en la producción y distribución de energía. Una posibilidad importante es el uso de la IA para optimizar el uso de energía en tiempo real, lo que podría mejorar drásticamente la eficiencia energética. Los sistemas de gestión de energía impulsados por IA pueden ayudar a pronosticar y gestionar la demanda de energía de manera más efectiva, aliviando la carga sobre las infraestructuras energéticas existentes. OpenAI, por ejemplo, está explorando cómo se podría integrar la IA en el sector energético, creando un ciclo de retroalimentación donde la IA consume energía y contribuye a su generación y distribución. Aunque entrenar modelos de IA requiere una gran cantidad de energía, la IA finalmente podría ayudar a reducir el consumo total de energía al hacer los procesos más eficientes. Este doble rol de la IA, consumir y ahorrar energía, ofrece emocionantes posibilidades para el futuro de la gestión energética. Porque, en última instancia, no se trata de entrenar el modelo, sino de usar el modelo. Y ya sea en atención sanitaria, tecnología climática o simplemente gestionando la red eléctrica, la inteligencia artificial tiene la oportunidad de ahorrar una gran cantidad de energía. El crecimiento de estas tecnologías presenta desafíos energéticos serios que no se pueden ignorar. A medida que la tecnología avanza, será crucial encontrar un equilibrio entre el crecimiento tecnológico y la preservación del medio ambiente. Asegurar que la revolución digital no se convierta en una crisis energética. Cómo respondamos a este desafío determinará el éxito de la inteligencia artificial y la sostenibilidad energética en las próximas décadas. Casi 428.000 trabajadores tecnológicos han sido despedidos en los últimos 2 años. Amazon está reduciendo cientos de empleos.
Tesla ha despedido a miles de empleados. Y Google ha anunciado otra ronda de despidos. Los despidos en el sector tecnológico no cesan. La última empresa en recortar puestos es Google, con cientos de empleos eliminados. Solo en 2024, 384 compañías tecnológicas han despedido a más de 124.000 empleados. Los estadounidenses están cada vez más preocupados por su seguridad laboral. El 70% de los empleados están anticipando despidos de alguna manera. Estos despidos masivos han tenido un impacto significativo en el mercado laboral, pero ¿a dónde han ido todos estos trabajadores de tecnología despedidos? ¿Y cómo están transformando el mercado de trabajo? El sector tecnológico es conocido por su ciclo de auge y caída, una volatilidad que ha sido particularmente evidente en los últimos años. La volatilidad del sector tecnológico está provocando cambios dramáticos en la fortuna de algunos multimillonarios de la tecnología. La canasta de acciones tecnológicas perdió $652.000 millones en capital de mercado solo en un lunes. La eliminación de más de 386.000 empleos en 2022 y principios de 2024 marcó un momento histórico, representando una de las peores crisis tecnológicas del último siglo. El colapso de Silicon Valley Bank, la sobrecontratación tras la pandemia y el aumento sin precedentes de las tasas de interés fueron solo algunos de los factores que desencadenaron esta crisis. Pero un factor en particular está remodelando el panorama laboral, no solo en tecnología, sino en todos los trabajos realizados por humanos. La inteligencia artificial está reemplazando tareas humanas más rápido de lo que podríamos imaginar. La inteligencia artificial podría desempeñar un papel clave en cómo Google está reestructurando su empresa. La inteligencia artificial transformará nuestras vidas, pero ¿será para bien o para mal? Amazon, Meta y Alphabet comenzaron a invertir fuertemente en IA al mismo tiempo que se vieron obligados a reducir drásticamente sus plantillas después de haber experimentado un crecimiento sin precedentes durante la pandemia. Este gráfico muestra el número de contrataciones y despidos antes, durante y después de 2019. Bajo la dirección de Mark Zuckerberg, por ejemplo, Meta despidió a más de 11.000 empleados en noviembre de 2022, lo que representó aproximadamente el 13% de su fuerza laboral. Pero esta tendencia se extendió rápidamente a otros gigantes tecnológicos. Amazon anunció la eliminación de 18.000 empleos en enero de 2023, y Alphabet despidió a 12.000 trabajadores, aproximadamente el 6% de su fuerza laboral, al final de ese mismo año. Según los altos ejecutivos de estas compañías, estas decisiones, aunque dolorosas, eran necesarias para ajustar las estructuras sobredimensionadas de empresas que habían crecido rápidamente sin considerar las posibles consecuencias. Algunos de esos proyectos han sido cerrados, reducidos o limitados. Así que las empresas que contrataron mucho durante la pandemia están descubriendo que no necesitan tantas personas. Los despidos masivos tuvieron un impacto profundo en los trabajadores de tecnología. A pesar de que empresas como Google y Salesforce ofrecieron generosos paquetes de indemnización para suavizar el golpe, la incertidumbre sobre el futuro ha sido constante para muchos. Por ejemplo, Google proporcionó 16 semanas de salario más 2 semanas adicionales por cada año de empleo a los trabajadores despedidos en Estados Unidos. Las grandes empresas tecnológicas como Salesforce ofrecieron casi 5 meses de salario a los empleados afectados. Aunque la tasa de desempleo en el sector tecnológico fue del 2% en mayo de 2024, considerablemente más baja que la tasa nacional del 4%, la competencia por los puestos de trabajo en tecnología es feroz. Muchos empleados despedidos han tenido dificultades para encontrar nuevas oportunidades, pero las mujeres han sido desproporcionadamente afectadas por los despidos recientes. Aunque 2/3 de los trabajadores tecnológicos son hombres, más de la mitad de los despedidos en 2022 y 2023 fueron mujeres, según un estudio que analizó más de 1.100 perfiles de LinkedIn. Los grupos más afectados por los despidos incluyen a profesionales de recursos humanos, ingenieros de software y empleados de marketing, cuyas tareas fueron principalmente reemplazadas por inteligencia artificial y robots. El sector de contratación está atravesando una revolución. Esta es Vera, un robot que realiza entrevistas de trabajo. Ha realizado 10.000 entrevistas y contando. Mientras el sector tecnológico enfrenta despidos masivos, el mercado de la inteligencia artificial está en auge. En el primer trimestre de 2024, las startups de IA generativa anunciaron o cerraron acuerdos por un valor superior a los $12.000 millones, en comparación con los $4.500 millones invertidos en 2022. Empresas como Amazon, Alphabet y Microsoft han realizado grandes inversiones en IA, lo que podría ser uno de los factores que contribuyen a los despidos recientes. Sin embargo, según las principales empresas tecnológicas, se espera que la IA generativa agregue entre 2.6 billones y 4.4 billones de dólares anualmente a la economía global en los próximos años, lo que sugiere que el impacto neto en el empleo podría ser positivo. La IA generativa está generando oportunidades en el mercado laboral, con las ofertas de empleo aumentando un 12.000% este año.
Al mismo tiempo, mientras las máquinas crecen, se prevé que se crearán una mayor cantidad de nuevos empleos. Se predice que los robots desplazarán 75 millones de empleos en los próximos 4 años, pero crearán 133 millones de nuevos. Algunos CEOs de empresas que desarrollan IA pronostican un aumento neto en el empleo en la industria tecnológica. Fundadores como Cribello, CEO de Landi AI, una empresa que automatiza tareas diarias, argumentan que cuando algo se vuelve más barato, como la IA, su complemento, en este caso los trabajadores tecnológicos, se vuelve más valioso. Además, se espera que las oportunidades laborales para desarrolladores de software crezcan un 26% entre 2021 y 2031. A pesar de los despidos, el sector tecnológico está mostrando signos de recuperación. Aunque en mayo de 2024 se eliminaron 4.700 empleos en la industria, se crearon nuevas oportunidades en servicios de TI, infraestructura en la nube, procesamiento de datos, hosting y manufactura tecnológica. Sectores donde muchos de los trabajadores tecnológicos despedidos han encontrado nuevos puestos. Mientras grandes empresas como Meta, Google, Salesforce y otras recortan miles de empleos, otras compañías, algunas más pequeñas y otras en diferentes sectores, están ansiosas por incorporar nuevos talentos. Por ejemplo, Abbott ha contratado a más de 200 empleados específicos del sector tecnológico en los últimos 6 meses, y un portavoz de la empresa afirma que planean contratar cientos más en los próximos años. Aproximadamente el 50% de los trabajadores tecnológicos despedidos encontró empleo en un plazo de 6 meses. Muchos se trasladaron a startups emergentes o comenzaron a ofrecer servicios como freelancers y consultores de desarrollo de software. El sector financiero absorbió alrededor del 25% de estos profesionales, quienes ahora trabajan en empresas fintech en crecimiento o brindan consultoría financiera. En el sector manufacturero, aproximadamente el 30% optó por programas de capacitación en energía renovable y manufactura avanzada con desarrollo de software. El sector de la hospitalidad, por otro lado, experimentó un aumento de trabajadores que se trasladaron hacia el turismo sostenible o roles en servicios de entrega y alimentos. Sin embargo, en términos salariales, los sueldos a los que los trabajadores tecnológicos estaban acostumbrados son difíciles de igualar en otras industrias. El salario promedio de un trabajador tecnológico es significativamente más alto que el promedio nacional, alrededor de $87.000 al año, en comparación con $54.000 para el trabajador promedio en Estados Unidos. En algunas áreas del país, los salarios tecnológicos superan los $200.000 anuales. El salario promedio de un ingeniero de software en San Francisco, Estados Unidos, es de $242.000. El auge de la inteligencia artificial y la automatización sigue impulsando la demanda de trabajadores altamente cualificados. Las empresas tecnológicas que invierten en IA están creando un entorno donde los profesionales con habilidades en programación, análisis de datos y desarrollo de software seguirán siendo muy solicitados. En un mundo cada vez más digital, los trabajadores tecnológicos especializados en estas áreas tendrán que adaptarse a las cambiantes demandas del mercado. Aunque el mercado laboral es menos favorable que hace algunos años, las habilidades tecnológicas siguen siendo valiosas en una variedad de sectores, incluidos los servicios financieros, la manufactura y el gobierno. En Calosabio, tu opinión es importante para nosotros. Suscríbete y déjanos saber lo que piensas en los comentarios abajo.